Hay historias que están literalmente ocultas bajo tierra, esperando a que alguien venga y las descubra. Hoy vamos a hablar de una de esas personas, una figura monumental que no solo encontró objetos, sino que reconstruyó por completo el pasado profundo de Sudamérica. Su nombre, Alberto Rex González. Y todo empieza con una pregunta que parece simple, ¿no? ¿Cómo sabemos qué tan viejas son las cosas de verdad? Porque, piénsenlo, antes de tener una respuesta clara para esto, la historia era como un rompecabezas gigante al que le faltaban casi todas las piezas. Y la arqueología en Argentina, bueno, se enfrentaba a un misterio enorme. Y miren, para que se entienda la magnitud de su trabajo, aquí está el antes y el después. Antes de él, el pasado era una nube de objetos sin conexión, un caos. Y después, de repente, se transformó en una historia coherente, con un orden. El cambio fue, de verdad, radical. Y todo se lo debemos a su visión. Bueno, para entender la historia, viajemos un poco en el tiempo. Estamos a mediados del siglo XX. La arqueología argentina tenía un problema, pero un problema gigante. No tenía una cronología precisa. O sea, había miles de objetos, sí claro, pero ninguna historia clara que los uniera. A ver, imagínense esto. Encontrar miles de años de culturas súper diferentes y meter todo en la misma bolsa bajo un solo nombre, Diaguita, así sin más. Esta simplificación tan burda borraba de un plumazo la riqueza y la diversidad de civilizaciones enteras, un montón de historias perdidas. Y entonces, en medio de este caos, aparece nuestro protagonista, un hombre con una combinación de habilidades única, casi como si estuviera predestinado para resolver este misterio del tiempo. Porque Alberto Rex González, créanme, no era un arqueólogo común y corriente. Es que miren qué combinación. Por un lado, su pasión desde niño le dio esa intuición de explorador. Por otro, su formación como médico le dio un rigor científico súper estricto, implacable. Y para rematar, su doctorado en la Universidad de Columbia le abrió las puertas a la tecnología más avanzada del momento. Era la mezcla perfecta. Y acá es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque González trae a Sudamérica una herramienta que, literalmente, cambió las reglas del juego para siempre. Podríamos decir que era casi como una máquina del tiempo científica. Y el punto clave es este. Con la datación por radiocarbono, la arqueología pasó de las suposiciones a los hechos. O sea, ya no era cuestión de creer o suponer que algo era antiguo. Ahora, por primera vez, se podía medir, se podía calcular y, lo más importante, se podía saber con certeza. Pensemos que hasta ese momento, la idea general, el consenso, era que las culturas más antiguas de lo que hoy es Argentina no tenían más de 1000 años. Una historia que, en perspectiva, era bastante corta. Pero, entonces, González aplica la técnica del carbono 14 en la cueva de Intihuasi y revela una verdad que fue una bomba. 8000 años. De un día para el otro, la historia conocida de la región se multiplicó por 8. Por 8. Esto abrió la puerta a entender un desarrollo cultural muchísimo más largo y complejo de lo que nadie había imaginado. Ok, pero con esta nueva y poderosa herramienta, González no se quedó solo en ponerle fechas a las cosas. No, él fue mucho más allá. Empezó a construir, a ordenar, a darle una estructura coherente a esos miles de años de historia que acababa de destapar. Y gracias a su genio para organizar, creó la primera secuencia cultural para el noroeste argentino. Un esquema que puso orden en el caos. Organizaba todo el pasado en etapas bien claras, desde los cazadores-recolectores, pasando por la agricultura temprana, hasta llegar a sociedades complejas. Y lo más increíble de todo es que este modelo, en sus bases, sigue vigente hoy en día. Porque su trabajo fue mucho más allá de las fechas. Él definió culturas enteras, como la famosa cultura de la Guada, y nos mostró su arte súper sofisticado y su compleja organización. Fue él quien demostró que en estas tierras hubo centros ceremoniales, incluso pirámides, y una vida social que nadie, pero nadie, se había imaginado antes. Pero, ¿quién era la persona detrás de toda esta revolución científica? Su legado es de verdad inmenso. Y sin embargo, y aquí está la paradoja, su nombre muchas veces es desconocido fuera de los círculos de especialistas.
Y quizás, para entenderlo, nada mejor que sus propias palabras. Esta frase resume la pasión que lo movió toda su vida. Para él no era solo curiosidad científica, era algo más profundo. Era como un sentido de justicia con el pasado, un deseo de rescatar esas voces que el tiempo había silenciado. Y claro, el mundo sí reconoció su grandeza. La lista de premios y reconocimientos es impresionante y nos muestra el enorme respeto que se ganó tanto en Argentina como fuera. Su impacto fue total, sentando las bases de la arqueología moderna en el país con más de 100 trabajos científicos publicados. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Alberto Rex González nos regaló literalmente 8,000 años de historia. Nos dio un mapa para entender nuestro pasado más profundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué figuras tan importantes como él, que construyen las bases de nuestra propia identidad, a veces se van perdiendo en la memoria colectiva? Es una buena pregunta para quedarse pensando.